mejoradas y los planos más conseguidos, donde estás viendo realmente, porque es cuando ella descubre cómo es él y cómo está en esa red de la cabra clara. Cómo ella descubre que de pronto no tiene salida. Anuncia 2 o 3 veces su muerte. Es decir, ella, la fatalidad de la muerte, lo sabe casi enseguida, casi desde la primera escena en que se enfrentan. A mí me falta un poco más el punto de vista de ella. El tratamiento de las escenas, digo, contando lo mismo a través de lo que ella está sintiendo. Y entonces me parece que es excesivamente patológico, que yo entiendo que William Wyler siempre ha tratado de hacer retratos de personajes basados en una serie, en unas realidades sociales, y eso está también en esta película. Hay la famosa escena de la discusión sobre el arte, donde se ve claramente que él nunca fuera allí, podría ser amigo, dice, etcétera, etcétera, siempre sería ridículo. Hay siempre un condicionamiento de la sociedad sobre la psicología de los personajes, pero finalmente lo que más le interesa a Wyler es la psicología, es decir, es el comportamiento de los personajes, las estructuras que eso produce. La discusión sobre el guardián entre el centeno, yo creo que en esa época en España no se debía haber conocido, ¿no?, la obra. Pues no, yo creo que sí. Yo creo que había una traducción americana. Yo no sé si... Yo creo que la leí primero en francés, pero sí, yo creo que sí había. Catherine de Ray, muy poca gente, ¿no? No he oído, yo la había leído hacía mucho en inglés, pero es una novela del 50, ¿no? La novela es del 50. Hay una edición sudamericana. Yo creo que sí que era conocida. Y ya era un mito. Pero no era como... pues como ahora. No, 10 años después. En el 70 y algo es cuando la obra llega a funcionar y empezó a calar en la para mucha juventud. gente significaba algo en ese momento. Yo pienso que en España no debía ser una referencia muy amplia. Debía ser, eso es muy americano. Así como Picasso, mucho más cercano, claro, para nosotros. Por cierto, el cuadro más magnífico que yo no lo he visto nada más que en esa portada. No lo recuerdo haber visto nunca ni... un cuadro que es absolutamente espléndido, una mezcla de estilos cubistas con un cierto realismo. Sí, tú decías lo del... El minuto. Sí. Miguelito, el minuto estaba de salud. Tú dices a nivel de productor. Estás diciendo tú. Sí, yo creo que el problema básico está en que fundamentalmente es un productor. Entonces yo creo que la película está en algún sentido dominada por Wyler como productor frente a Wyler como autor, que no lo es. O sea, que si él fuera un productor se arriesgaría a hacer una cosa menos comercial todavía, pero probablemente más profunda, porque yo en el fondo lo que le encuentro es una cierta superficialidad, y esa cierta superficialidad me viene sobre todo porque hay una astucia de guión desde el punto de vista de dar gusto a los espectadores, y tiene un cierto ingenio, pero lo veo muy de productor, que es el minuto final de la película, que a mi modo de ver traiciona lo que se representa todo el resto de la película. El truco de guión. Sí, me parece que el truco de que él se relance y se convierta en un coleccionista es incompatible con un personaje que lleva desde su infancia obsesionado en la distancia por ese personaje que ha idealizado, que ha conseguido después de tiempo y tiempo de soñarlo, secuestrarlo, con la intención no de obligarla a nada ni de forzarla, sino de darle la ocasión, que en la vida real no va a tener, de que se enamore de él, cosa que es de un irrealismo absoluto. Bíblico, ¿no? Y que además hay un elemento de que es encima para mayor INRI un puritano, como mínimo. Entonces, yo creo que no tiene ninguna lógica que cuando se le muere, que además no lo ha matado él, sino simplemente porque ella le ha dado un golpe y él se ha ido a curarse y estaba empapada y toda esa historia, y estaba atada, es un accidente. Probablemente no hubieran declarado responsable legal si lo hubieran juzgado y alguien lo hubiera descubierto del asunto. Esa traición que a mi modo de ver hay cuando dice, no, al final la culpa la tenía ella y se lo merecía. Y entonces baja a buscar una de categoría más baja para actuar como su Pigmalión. Sí, claro, algo tiene que ver porque no es una incoherencia absoluta, pero a mi modo de ver traiciona el sentido de la película, que creo que tendría que haber acabado como Vértigo. En algún sentido, esa persona a la que tanto has deseado y has perseguido, has causado su muerte. Tampoco la mata en Vértigo, pero digamos que por el acoso al que la somete y la intervención de la monja acaba cayendo por segunda vez. Y a mí me parece que ese personaje que toda su vida la ha construido alrededor de ese sueño destruido, es un personaje acabado y que se queda en el vacío. Oye, Miguel, lo que pasa es que quería preguntarle, yo es que no me acuerdo del final de la novela, es que los que hemos visto la novela... Yo tampoco me acuerdo. Yo creo que lo que no me acuerdo yo me acuerdo de la novela porque sé que la leí bien, ¿no? Pero... Y además es un autor que a mí me interesa, Fowles. Pero no recuerdo yo ese final.
Yo creo que ese es un final inventado por los guionistas. Yo tengo además la sensación de que eso es un añadido, lo mismo que hay la voz en off inicial, que me parece un añadido también de última hora, y que esa voz inicial en off no me molesta, aunque quizá le da un elemento un poquito más subjetivo de lo debido, porque tú antes estabas diciendo una cosa, falta el punto de vista de ella. Tampoco está el punto de vista de él, porque él es siempre mirado y seguido. Es un caso clínico al que se va siguiendo. Sí. Los planos más subjetivos que hay de la persecución están viéndole a él siempre en escorzo, en silueta, ves el bulto de su cabeza metido en el encuadre de espaldas. Digamos que estás como espiando al que espía. La cámara y el espectador, por tanto, y Wyler están siguiéndole al personaje. No te están dando solo su punto de vista, pero sí que es cierto que ella se convierte un poco en la película en un objeto sumamente agradable, encantador, y que te da pena en el sentido de que es como un ser libre, alegre y tal, que de repente lo han capturado allí, y que además tiene esa especie de presciencia de decir esto va a acabar fatal, ¿no? Se da cuenta de que el asunto no tiene remedio, y yo creo que ella tiene clarísimo que no se va a enamorar jamás de este hombre, ni va a querer tener nada que ver con él, y utiliza esa especie de táctica de seducción que le sale falsísima y que naturalmente el otro acoge con irritación. Y no estoy yo tan seguro. Pero es que ella, claro, ella nunca es que ella nunca es el amor de la vida de este chico, es un sueño, él la ha elegido a ella como podría haber elegido cualquier otra cosa. Es un objeto, la reduce a un objeto, y además es un virtuoso en la puesta en escena. Él le prepara unas puestas en escena impresionantes. La casa esa que prepara es una casa de muñecas. El tocador es como un tocador de estos de la señorita Pepis. El espejo parece de plástico, incluso ella le daba, toca varias veces porque yo creo que piensa gótico, que decir, claro, que todavía contrasta muchísimo más porque el gótico, esas paredes de piedra y tal. Casa como Tudor, pero incluso es de la Hammer. Claro, la estufa no es de verdad. Es un leños falsos, ¿no? Todo es como de mentira, es de muñeca, ella es una muñeca. Estoy de acuerdo con Miguel. Al final hay un toque de guión que dice, y aquí es donde tenemos el éxito de la película. Ella muere, ¿y qué ocurre ahora? Dice, pues él dice, mira, con la chica lista y culta y que le gusta Picasso y Salinger y que no sé qué, con esto no voy a tener más que discusiones. Yo me voy a buscar una chiquita más humilde, se ve una enfermerita que pasa por allí, a mona, con la que voy a tener, y probablemente ahí ya no va a tener ni siquiera complejos de inferioridad, y con esa hará el amor, a esa la va a tener seguro. Y esto es, soy un coleccionista, y si esto se abre las cajas de las mariposas, y cuando esta se acabe o me canse, iré a por otra. Pero eso no era la película del coleccionista, es lo que yo creo. Ese es un buen toque de guión, incluso un toque para que da una sorpresa final, como un último. Esa coda a mí... pero esa es una coda que no es de esta película. Esta película es la terrible desolación de la muerte de esa chica por esa pulmonía tremenda, y él se tiene que quedar hecho polvo, pero no empezar a decir ya, bueno, pues además esta era un imbécil porque yo no me gusta, y coño, de repente es otro personaje. Este no es el personaje que le dice a su tía, ¿cómo vienes aquí? Que está asustado. Cuando le dice, toma, que tanto con las quinielas. Está en contraposición. Es el poder, son las relaciones de poder que se establecen y de dependencia. Del amo y esclavo. O sirviente, que sirviente aquí. De amo y esclavo por una víctima de la vida, él se siente una víctima, y es esa mezcla constante, que sí que me parece muy atractiva, de victimismo y de poder sobre ella, ¿no? Porque cómo cambia su gesto y su psicología cuando ella no va a salir. Ese es un momento. Lo ve casi desde el principio, desde un plano. Ella le da el error que comete, yo creo, es todo lo contrario, le da crédito. Verdaderamente piensa que el día 11 va a salir, e incluso hay ciertos momentos de ternura de ella hacia él. Hay ambigüedad, hay momentos compasivos. Yo, para seguir con lo que decía Miguel, yo creo que estamos ante algo que podría haber sido un mito. En realidad lo es. Digamos que el invento de la historia de Fowles es un mito. Es decir, es un mito, como hemos dicho, es un sueño que todos hemos... una especie de poner al día Cumbres Borrascosas. También un poco. También hay mucho de Cumbres Borrascosas, las diferencias sociales, el amo y el esclavo, en el caso la ama y el esclavo que se convierte en ama en Cumbres Borrascosas, que por cierto,
A mí me gusta mucho esa película, ¿eh? Como algunas cosas me parece una película excepcional, la he visto hace poco. A mí me gusta más la de parece, Buñuel. A mí también me gusta más la de Buñuel. Sí, porque Muy hay esa cosa que le falta, esa dimensión que decías tú cuando te referías a Vértigo. Vértigo es uno de los grandes mitos creados por el cine. Y esta película podía haber sido ese otro gran mito, es decir, el mito del sueño realizado, del sueño realizado que todos llevamos dentro. Es decir, lo podemos pensar en una actriz, en la vecina del sexto, en una chica que te encuentras por la calle. Es decir, todos tenemos esa... Era una esa película imagen. ideal, como tú dices, para Hitchcock. Para Hitchcock. Es que le hubiera dado una profundidad terrible y poética y poética. Hubiera pasado de la psicología a la hubiera poética. desnudado ante la cámara esas actrices a las que él amaba.